Yeshayahu 60, verso 1. Levántate, resplandece, pues ha llegado tu luz. La estima de Yahweh ha brillado sobre ti. Aquí pone un paréntesis diciendo, o sea, ha llegado el momento de tu liberación. Particular, ¿verdad? Que como sabemos, Yahushua se manifestó hace 2000 años ya y dijo, yo soy la luz, el camino y la vida, y lo que hicieron fue matarlo. Pero él vino a liberarnos de la esclavitud al pecado. Sin embargo, ellos esperaban libertad de Roma. No se consideraban pecadores como para necesitar libertad del pecado, ¿verdad? Por eso Yahweh acusa a los fariseos de continuar ciegos, por decir poder ver. O sea, por pensar no tener pecado, su pecado permanecería sobre ellos. Entonces, también en hebreo dice Kumi, ¿verdad? Levántate, que también se conecta con el fin de los tiempos cuando se levanta el último. Y bueno, de hecho, pero obviamente le está hablando a todo Israel. Pero ahora que acabo de mencionar esto del Kum, que se conecta con la venida del descendiente de Yosef, y dice, levántate, resplandece o da luz, porque ha venido tu luz. Entonces nosotros como congregación deberíamos ser capaces de dar luz, puesto que ya vino nuestra luz, que es Yahushua el Mesías. Por eso Yahushua dijo que la congregación es la luz del mundo, ¿verdad? Por eso también fue representada por la menorá, el candelabro, y también por eso las 7 iglesias de Apocalipsis, que son la representación de cada una de las 7 luces que están sobre la menorá. Pero la luz nuestra, la que nos ayuda a iluminar al mundo, es obviamente Yahushua. Entonces, por un lado, obviamente, toda la congregación debería ser la luz del mundo, porque ya vino la luz de Yahushua como el Shemesh, ¿verdad? Como la del centro, la luz central. Y en lo que respecta al último, por el verbo kum, sería levántate y alumbra, porque tu luz, o sea, el primero, ya ha llegado. Y el kabod, dice después, ¿verdad? La estima de Yahweh sobre ti, dice que ha brillado, pero la palabra que utiliza se refiere al salir del sol. Entonces, sí, por eso dice, la estima de Yahweh ha nacido sobre ti, como el nacimiento del sol. La palabra es Saraj. Recuerdan que Tamar tuvo 2 hijos, uno que se llamaba Peretz y otro Seraj, y de Peretz vino Yahushua. Seraj representa la segunda venida. El último no viene de Seraj, que quede claro, pero lo representa porque Tamar tuvo 2 hijos de Yahudá. Y se dio algo similar a cuando nació Jacob y Esaú, en el sentido de que Jacob agarró el talón, ¿verdad?, de Esaú cuando iba saliendo. En el caso de Peretz y Seraj, Seraj sacó la mano, la metió y después salió Peretz. Y después salió Seraj. Entonces era como el que iba a salir de primero, al final salió de segundo. Y por eso, bueno, de hecho, sí salió de segundo, pero se le puso una cuerda roja para marcarlo como el que había sacado la mano primero. Y Peretz porque se abrió brecha para salir, a pesar de que el hermano quería salir de primero. Entonces Peretz quiere decir brecha, Seraj, el nacimiento del sol, y como sabemos el último viene, como lo profetiza Malaquías 4:2, como el sol de justicia. Entonces, vuelvo y repito, lo primero, lo más lógico o obvio es que ya hace 2000 años Yahushua vino, la luz, para poder llenar de esplendor a Israel. Segundo, Yahushua le dijo a los escogidos, bueno, a Israel, que sería la luz del mundo. Una vez que aceptara a Yahushua, sería como una menorá. Una vez que se le da luz, se llena de luz para alumbrar a los que le rodean por 2000 años. Sin embargo, por la apostasía se ha ido apagando, como lo vemos también en Apocalipsis, cuando Yahweh le dice a las iglesias que representan las 7 luces de la menorá, les dice que se arrepientan de sus pecados. Bueno, a 6 de ellas, porque Filadelfia está bien,
el resto de las congregaciones están haciendo una cosa o dos o tres cosas mal, y Yahweh les dice arrepiéntanse, no sea que le quite la luz de la menorá, no sea que les quite la luz. Entonces los que han estado en apostasía, por decirlo así, se han ido apagando por esa falsedad que enseñan y que siguen. Entonces por eso en el fin de los tiempos se levantaría un descendiente de Yosef, representado por el Qum, para alumbrar como el sol de justicia, porque ya la luz de él, que sería Yahushua el primero, se habría manifestado, y por eso la estima, el kabod, que es del rey, haciendo alusión a que viene como rey de reyes, estará sobre ti, nacerá sobre ti, nacerá como el sol de justicia. Entonces los escogidos, que deberían tener la luz que es Yahushua, verán la venida cuando se levante el último como sol de justicia, naciendo en el fin de los tiempos. Verso 2 dice: pues mira, la oscuridad cubrirá la tierra y una densa nube a las naciones, pero sobre ti resplandecerá Yahweh y sobre ti se percibirá su estima. Una vez más, vean qué importante. Cuando Yahushua vino, cuando él murió, se cubrió la tierra de oscuridad, pero fue nada más cuando él murió y un rato, unas horas. Una vez que él se va, esperaban que Roma fuera destruido y todo, y Yahushua les dice: no es para ustedes saber los tiempos, como lo vemos en Hechos 1. Pasan 2000 años y estamos por empezar el fin de los tiempos. Cuando vemos, por ejemplo, en el sexto sello, que como les he dicho es el inicio del último milenio, el séptimo milenio, que es el Shabbat verdadero, el milenial. En el sexto sello empieza ese milenio, y en el sexto sello se va a oscurecer el sol y la luna se va a poner roja y las estrellas van a caer y un montón de cosas van a pasar. Entonces ese sello es en el que principalmente se va a manifestar esa oscuridad, aunque también hay un poco de oscuridad en las trompetas, y también hay oscuridad de fijo en las plagas postreras, pero ya para ese momento los escogidos no estarán sobre la tierra. Entonces aquí Yahweh está diciendo que se va a oscurecer toda la tierra. Dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Entonces, con una de las interpretaciones que estaba diciendo acerca de Yahushua haciendo la luz, se oscureció cuando lo mataron, para mostrar que estaban matando la luz. Y eso fue lo más literal, obviamente, se oscureció porque mataron la luz. Lo espiritual es que el mundo llegaría a la noche espiritual, en el sentido de que Yahushua dijo que el Hijo del Hombre se manifestaría como ladrón en la noche. Entonces el fin de los tiempos sería noche, y por la apostasía estaría súper oscuro espiritualmente, porque por las mentiras nadie sabe para dónde va, nadie sabe cuál es el camino, obviamente muy poca gente, y esos pocos que sí saben quién es el camino de Yahushua son uno con él, son su cuerpo. Entonces nadie sabe, solo él. Como sabemos, Yahweh es el único que revela quién es el Hijo, y solo el Hijo puede revelar quién es el Padre. Entonces al final los que conocen al Padre y al Hijo es por pura buena voluntad de Yahweh, porque es bueno, porque nos ama. En el caso del ser humano, obviamente porque ha sido en algo, porque obviamente todos hemos fallado, pero ha sido sincero, ha sido honesto, ha buscado al Todopoderoso, ha buscado mejorar como persona, ha buscado la verdad, que es lo más importante, y a pesar de sus errores y demás, y por eso Yahweh se le ha manifestado. Y al manifestársenos encontramos que era la verdad, y por eso lo llegamos a amar y cumplimos el mandamiento. Y digo eso de esa manera porque está escrito que no fue que lo amamos primero, sino que Él nos amó y nos escogió, y por eso nosotros después llegamos a amarlo. Entonces dice: pues mira, la oscuridad cubrirá la tierra. En hebreo dice: porque he aquí la oscuridad, Hahoshek, cubrirá la tierra. Viene como ladrón en la noche, fin de los tiempos. Por la apostasía, la oscuridad haya llenado la tierra, los corazones de la gente, por eso tienen ojos y no pueden ver, porque siguen los ídolos. Y después va a suceder literalmente en el sexto sello, ¿verdad? Como mencioné. Y dice: he aquí la oscuridad cubrirá la tierra y una densa nube a las naciones. Y una densa nube a las naciones.
pero sobre ti resplandecerá Yahweh. Aquí donde dice resplandecerá, una vez más, es Izrach, del verbo seraj, o sea, como el sol de justicia. Y sobre ti nacerá Yahweh, ¿verdad? Como sol de justicia, y su estima, su kabod, sobre ti será visto. Sobre ti será vista su estima. ¿Se acuerdan? Algo que siempre menciono por acá, y la verdad me gusta mucho mencionarlo porque es parte de la mentira que le han enseñado a uno en la apostasía, o cuando uno estaba en la doctrina falsa. ¿Se acuerdan que en el cristianismo, bueno, al menos yo escuchaba mucho el decir, es que Él no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Ellos dicen, Dios no comparte su gloria con nadie. Y como sabemos, Dios viene de Zeus, y Zeus es Satán, Gloria es la diosa de la fama. Entonces sí, quizás Dios no comparta gloria a su esposa con nadie, pero Yahweh, cuando nos dice en Isaías que Él no comparte, Él dice, no comparto con nadie más. O sea, sí lo hace con alguien. Ese alguien sería Mashiach, por supuesto. Y como la congregación es el cuerpo de Mashiach, entonces ese alguien es la congregación escogida. Entonces al final Yahweh sí comparte su estima, su honor, su poder, su esplendor, lo que representa el kabod de rey. Por eso es que a través de Yahushua nos hace reyes y sacerdotes. Si Él no compartiese su estima de rey, ninguno de nosotros podría ser rey. ¿Sí me explico? El hecho de que nos hace reyes de la Nueva Jerusalén por la eternidad es porque Él comparte su estima. Entonces, tristemente en el cristianismo hay un montón de cosas torcidas por la doctrina falsa, y a veces cosas tan simples como esta, que a mí me parece muy simple, un error gigante de un verso, porque de ese mismo verso que les menciono que dice que no comparte, de ese mismo verso es que ellos sacan la falsa doctrina, y en el mismo verso está que eso es falso. Entonces me parece sorprendente, porque uno diría, ok, por este verso que parece una contradicción de este, sacaron la mala traducción por no leer este, pero no, es el mismo verso. Y el verso está en el 42:8. Dice de Isaías, yo Yahweh, este es mi nombre, a ningún otro daré mi estima. Entonces ellos dicen, Él no comparte su estima. Ahí está diciendo a ningún otro, entonces a uno sí. Y ahí está hablando de qué, del nombre. Entonces a ningún nombre dará la estima que le pertenece al nombre Yahweh. Yahweh no va a compartir el poder de Él con el nombre Jehová, con el Dios, con Krishna, Buda, con nada de eso. Solo con su nombre. Y por eso Yahushua dijo, yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibes. Cuando uno venga en su propio nombre, van a recibir. Entonces Yahweh comparte su estima con Yahushua, el nombre hecho carne. Y el cuerpo de Yahushua es la congregación. Entonces lo comparte con la congregación, que son los que tienen el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes, ¿verdad? En sus mentes. Son sellados con el sello del poderoso vivo, que es el nombre del Padre y del Hijo. Espero eso esté claro, muy importante. Entonces ahí en 42:8 dice, yo Yahweh, este es mi nombre, a ningún otro, o sea, a uno sí, al Yahweh, a ningún otro nombre daré mi estima, ni a los ídolos mi alabanza. Pero por ese verso, ellos dicen, Él no comparte su gloria con nadie. Y lo hacen como si fuese alguien que solo quiere que lo adulen. Ay, dígame que soy bonito, pero cuidado, le dice usted a esa otra persona que es bonito. Yo no comparto la belleza con nadie. Es una estupidez. Él fue el que hizo la belleza. ¿Está claro? Entonces, vemos claramente que es un verso que tuercen completamente. Y no sé ni por qué, ¿verdad? Fijo, eso es Satanás, porque es Satanás el que no comparte nada. Si dio a su propio hijo, ¿cómo nos va a negar cualquier otra cosa? Eso es lo que dice la misma escritura. Entonces sí, buen punto. ¿Cómo van a pensar que sí nos dio al hijo, pero no nos va a dar la estima? No tiene sentido. Entonces, decía por acá, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Vean qué importante, la tierra va a ser cubierta por tinieblas físicas, literales, porque está hablando de la tierra. Pero después dice, y las naciones,
o sea, va a ser una oscuridad mental, como representada por la oscuridad que sucedió en Egipto, la plaga de la oscuridad. Recuerden que era una oscuridad densa, dicen que se sentía, por eso la gente si estaba sentada, cuando se dio la oscuridad se quedó sentada, y si estaba de pie se quedó de pie, porque hay aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Las naciones van a pasar por algo similar a lo de Egipto, va a llegar oscuridad literal, además de la espiritual en la que se encuentran, por la cual no entienden la verdad. Siendo Yahushua la luz, al haber dejado la luz, por eso serían cubiertos de tinieblas. Y dice, y sobre ti será vista su estima. Dice, pero sobre ti resplandecerá Yahweh, y sobre ti se percibirá su estima. Se dejará ver su cabot. Eso es inimaginable. Va a llegar un momento donde nos van a ver a nosotros cuando quieran ver a Yahweh. Y eso es gigante, obviamente. Yahweh es invisible, entonces Él deja su estima sobre los que le siguen verdaderamente, los que han dado su vida en este mundo para seguirle. Y no me refiero solo a dar la vida en el hecho de que lo maten, sino el decir, ¿sabe qué? No voy a buscar mis propios planes, no voy a buscar lo que a mí se me imagina que es lo que quiero, sino lo que Yahweh quiere. No voy a estar buscando las cosas de este mundo, voy a buscar las cosas celestiales. Por eso Yahweh va a hacer que los escogidos se vea sobre ellos la estima de Yahweh, por eso es que los hace reyes y sacerdotes. Pero sobre ti resplandecerá Yahweh, y sobre ti se percibirá su estima. Yahweh y su estima como primero y último. Sobre ti resplandecerá la luz de Yahweh, que es Yahushua, y sobre ti saldrá como el sol de justicia su cabot de rey, el último. ¿Sí está claro? Entonces dice el verso 3. Las naciones caminarán en tu luz. Vean qué particular como lo ponen acá, porque si no me equivoco otras traducciones lo dicen un poco diferente. Andarán las naciones a tu luz. Pero aquí el decir, las naciones caminarán en tu luz, me parece más claro, porque Yahushua dijo, yo soy la luz, y dijo, yo soy el camino. Entonces cuando caminamos en Yahushua, que es el camino, caminamos a la luz de Yahweh, en su luz, sobre el camino que es la luz. Y los reyes en el brillo de tu esplendor. Las naciones caminarán en tu luz y los reyes en el brillo de tu esplendor. Lo simple de esta interpretación se refiere a que seguirán el consejo de Israel, harán lo que Yahweh manda a través de su pueblo escogido. Así como los escogidos van a ser reyes y sacerdotes, le van a ordenar a las naciones cómo actuar. Las naciones van a actuar así, entonces van a ser benditas. Van a caminar a la luz de Yahweh, que es Yahushua, y a su brillo, que sería el último, como el sol de justicia que estaba mencionando ahora. Vamos a ver en hebreo como lo dice. Y caminarán las naciones por tu luz, y reyes a tu esplendor, o por tu esplendor. Y vuelve a mencionar Seraj, que confirma lo que les decía del último, como el sol de justicia. Entonces las naciones van a tener que aceptar a Yahushua y seguir la verdad. Entonces dice, y caminarán, ¿verdad? Que de hecho en hebreo Bejalahu, en hebreo utilizan la palabra halajá como la forma de actuar, la forma de caminar. Y Yahushua es el camino, derech, por el cual nosotros halaj es el camino. Entonces halajá es el camino, es un tipo de forma de caminar. Así es como le llaman en hebreo halajá a la forma de actuar, la forma de practicar la Torah. Y lo digo por el hecho de que es el mismo verbo que se está utilizando acá. Y caminarán las naciones por tu luz. Eso confirma que se refiere al primero, la enseñanza que dio Yahushua al primero. Por ahí caminarán todas las naciones del mundo. Y después dice, y los reyes, que los reyes principalmente son los 144,000. No dudo que vayan a haber líderes entre, obviamente, los muchos y entre las naciones, pero esos van a tener que responder a los escogidos, a los 144,000. Y por eso después dice, y reyes al resplandor de tu amanecer, como el que es el sol de justicia, que viene en el fin de los tiempos para hacer el amanecer del séptimo milenio. Verso 4. Dice, levanta tus ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen hacia ti.
tus hijos vienen de lejos y tus hijas son criadas junto a la realeza. Entonces, ¿verdad? Se refiere como si le hablara a la Ruach, al mismo tiempo a la Nueva Jerusalén, diciéndole que vea todos los escogidos que van a llegar a ella, y a los escogidos diciéndole vean a todas las naciones y a los muchos cómo van a venir a dar honor. Recuerdan que la escritura habla de las fiestas, por ejemplo Sukkot, las naciones van a tener que celebrarla por no haberla celebrado en este tiempo. Entonces, por no haber celebrado las fiestas en este tiempo, Yahweh va a hacer que las celebren en el otro tiempo, y las naciones van a tener que traer tributo a Yahweh como rey en Sukkot. Lo vemos en otros escritos de los profetas. Entonces, por eso en ese momento nos vamos a sorprender al levantar los ojos y ver el montón de gente que va a estar viniendo a nosotros a pedirnos ayuda o a darnos honor o a diferentes cosas, como también lo que dice Apocalipsis en Filadelfia, de que hará que los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás, vengan y se inclinen a nuestros pies y reconozcan que Yahweh nos ha amado. Levanta tus ojos y mira alrededor, todos se reúnen y vienen hacia ti, tus hijos vienen de lejos y tus hijas son criadas junto a la realeza. Vean cómo dice tus hijos vienen de lejos, porque la gente, los judíos, esperan que los hijos vengan solo de Israel, de cerca, pero Yahweh les prometió que vendrían de lejos, de entre las naciones, donde nos encontramos ahorita. Repito, confirmando que los escogidos, que serían hijos, vendrían de entre las naciones. Y tus hijas, criadas al lado, o sobre el brazo, cuna, hombro. Ahora, lo que representa hijos e hijas, en lo espiritual, los hijos serían los 144,000, las hijas los muchos. Normalmente hijo hace alusión a cabeza, hija hace alusión a pueblo, o hombre y mujer, ¿verdad? Entonces, por un lado, los 144,000 vendrán de lejos, de todas las tierras en las que se encuentran en este momento, y tus hijas serán criadas junto, al lado, como los muchos que van a estar unidos a los pocos, y van a ser criadas, guiadas por los pocos, los reyes sacerdotes. Y también bendito Yahweh verá mostrando cómo todos serían recogidos, pocos y muchos, donde sea que estén, van a ser un pueblo eventualmente. Verso 5. Cuando lo veas, estarás radiante. Cuando lo veas, estarás radiante. Tu corazón palpitará y se dilatará, ¿verdad? Refiriéndose a la alegría, a la emoción. Pues te traerán las riquezas del oeste, los tesoros de las naciones te entregarán. Lo mismo que mencionaba ahora, de cómo las naciones van a tener que traer tributo o sus tesoros a los escogidos, que son los que representarían a Yahweh durante la fiesta de Sukkot. Entonces lo verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se habrá vuelto a ti la abundancia del mar, toda la abundancia que está entre las naciones, y que ellos disfrutan y que multiplican. Va a llegar el momento donde se va a volver a nosotros, nos va a perseguir lo bueno, la prosperidad. Hoy en día el pueblo tiene que andar persiguiéndolo, ¿no? Viendo a ver dónde trabaja, viendo a ver cómo hace, todas esas cosas. Pero en ese día más bien nos va a perseguir. En este mundo hablan de la suerte, ¿verdad? La buena suerte. Y hay algo de eso, o sea, sí existe la suerte, solo que no es lo nuestro, ¿verdad? Lo nuestro es la bendición, todo lo que Yahweh nos provee. Lo del mundo es la suerte, porque en hebreo fortuna, que es sinónimo de suerte, es Gad, un dios falso al que adoraba Israel. Entonces, y por si algo que aparece en Isaías 65:11, entonces Gad es la fortuna. Por eso es que también, como sabemos, Lucifer es del nombre Lucifer que viene la palabra Lok, L-U-C, con las primeras 3 letras de Lucifer, más una K, y tenemos suerte. Entonces la suerte de este mundo viene del poderoso de este mundo. Y hay gente, en el judaísmo se habla, yo creo que bastante, de lo que es suerte, con otro término, masal. Y hablan de cómo una persona que nació, digamos, en tal momento, con tal constelación, puede
lo sigue la suerte básicamente. Hay personas que les va muy bien en la vida fácil, hay otros que les va muy mal fácil. Y hablan de que es por el día en que nació y las estrellas que lo influencian, etcétera, etcétera. Eso es suerte, al final es un tipo de suerte. Hay gente que tiene buena suerte, hay gente que tiene mala suerte, punto. Dependiendo de cómo vino a este mundo, entre otro montón de cosas. Y lo digo simplemente para que entendamos más o menos esto, porque hay gente que le pasan cosas buenas sin hacer nada. Y eso es a lo que me refiero, cómo va a ser la vida. Para todos nosotros, nos va a ir bien sin esforzarnos, nos va a perseguir lo bueno, nos va a perseguir el gozo. Hoy en día gozarse es difícil, y por eso Yahweh nos dice que nos gocemos, porque es un trabajo, es un mandamiento, y si es un mandamiento es porque nos debemos esforzar para cumplirlo. Si gozarse fuera fácil o fuese automático, no nos lo tendría que decir. Y si gozarse fuera por un objeto que uno consiga o por un éxito que llegue a tener, pues tampoco nos podría dar de mandamiento. El mandamiento sería: busca el éxito, entonces te gozarás. No, nos dice gócese, punto. Entonces, por eso es que en esta realidad el gozarse lleva esfuerzo. En esa otra vida no, bendito Yahweh, porque ya el esfuerzo lo habremos hecho en esta vida. Porque esta vida es para esfuerzo, por eso esta vida es de trabajo. La otra vida empieza con el Shabbat, que es el reposo. Entonces, en la vida del reposo no vamos a tener que esforzarnos por gozarnos, porque ya nos habremos esforzado en esta vida. ¿Sí está quedando claro ese punto? Mientras nos esforcemos en esta vida para hacer lo que Yahweh manda, en la otra vida no nos vamos a tener que esforzar. Ya va a ser automático todo. Vamos a reposar del deseo de deprimirse, de las ganas de llorar, de todas esas cosas que se producen en la carne por las emociones, hormonas y diferentes cosas, la luna y diferentes cosas que le provocan a uno cosas. Entonces, a todos nos pasa que debemos esforzarnos para estar bien, y hay cosas que nos sacan, y ahí es donde más hay que esforzarse, obviamente. No dejarse llevar por esas emociones, sino controlarlas. Bendito Yahweh, que en ese momento no va a haber que esforzarse, porque ya no va a haber que trabajar, ya vamos a estar en descanso. Entonces, ¿por qué uno dice, por qué la vida es tan difícil? Porque así es el trabajo. El trabajo cuesta, hay que esforzarse, no es tan bonito, por algo pagan. ¿Cuál va a ser el pago? Gozarnos en la otra vida. El pago va a ser no tener que esforzarse nunca más. Y espero eso esté quedando claro, ¿verdad? Yahweh nos manda: esfuérzate y sé valiente. En la vida, en general, eso es lo que debemos hacer. Y después, bendito Yahweh, vamos a poder descansar. Ya nos habremos esforzado. La gente quiere venir a esta vida más bien para lo contrario, para descansar. Piensan que esta vida es la única, entonces dicen: ¿y cuándo voy a descansar? Hay unos que dicen: cuando me muera, ¿verdad? Pero lo ven como porque eso es lo que están pensando: voy a descansar cuando ya no pueda hacer nada. Y no entienden que hay otra vida. Y los que dicen eso, por si algo, es porque son adictos al trabajo y quieren hacer plata y cosas así. Entonces al final se cumple lo que veíamos en Isaías, que no hay descanso para el impío. Porque aunque el impío en esta vida le vaya bien sin hacer nada, no logra reposar, porque siempre anda buscando algo más, porque sabe que eso que tiene no lo llena, etcétera, etcétera. Entonces, muy bueno este verso: entonces lo verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se habrá vuelto a ti la abundancia del mar. Toda la abundancia que está entre las naciones se va a volver a nosotros. Nosotros, bueno, digo nosotros que estamos en Costa Rica, pero hay algunos que viven en Estados Unidos, pero digamos, todo el mundo conoce lo que se llama el sueño americano, que ya, como sabemos, para la mayoría es una pesadilla, pero todo el mundo sabe lo que el sueño americano representa. Cuando uno era joven, cuando yo era niño, la idea era que en Estados Unidos se vivía mejor y punto. Y todo el mundo lo tiene como si fuera un paraíso. Y obviamente tiene lugares muy bonitos también Costa Rica, bendito Yahweh. Pero, digamos, una de las cosas que yo siempre, o sea, que me llamó la atención a mí de Estados Unidos cuando era niño, era la posibilidad de hacer lo que le diera a uno la gana y poder ganarse la vida haciéndolo. Digamos, jugando básquet, o digamos, uno aquí dice: voy a jugar básquet, olvídese eso; voy a cantar, olvídese eso; voy a actuar, olvídese eso. Cualquier cosa, es solo administración, odontología, derecho, taxista, son como 10 profesiones. Y pare de contar. O sea, usted no puede hacer nada aparte de los poquititos cursos que le dan en la universidad. Y por otro lado, el hecho de que uno podía conseguir lo que sea, ya aquí uno tiene que pedirlo a otro lado.
¿verdad? Entonces hay montones de cosas, facilidades que se dan, pero que no llenan en realidad. Y ya cuando llegué a madurar o a crecer me di cuenta que la imagen que tenía Estados Unidos era muy errada y era más que todo por la forma como lo programan a uno. Entonces bendito Yahweh que llegué a entender eso. Pero así, lo que me gustaba de Estados Unidos era eso y el orden que hay, porque es un lugar muy limpio, la mayoría de los lugares. Bueno, ya no tanto, porque ahora hay un montón de países, bueno, estados donde están viviendo en las calles, la gente en tiendas de acampar en media ciudad y demás. Entonces, sí tiene sus cosas bonitas, obviamente, pero no es la salvación y mucha gente lo ve como la salvación, como si me voy a otro país, ya voy a estar bien. No, a veces están peor. Y si Yahweh no fue el que dijo que se vaya para otro país, ¿qué está haciendo uno yéndose para otro lado? ¿Verdad? Como digo yo, como lo hacía con Abraham, lo dijo con Jacob, ¿verdad? Salga de aquí, que a veces sí había que hacerlo. Y digo todo eso porque aquí dice, se volverán a ti la abundancia del mar. Hay gente que vive en abundancia ahorita, porque viven en el mar. Hay gente que vive en Estados Unidos, ha vivido bastante tiempo, entonces está viviendo una vida cómoda. Bendito Yahweh, que Yahweh los bendiga, los continúe prosperando y demás. Pero aún así tienen que esforzarse, etc. 3 trabajos, 2 trabajos. De hecho, de Estados Unidos es donde viene, creo yo, mucho de lo que es el ser adicto al trabajo. El querer acumular, acumular, acumular. Y en ese día, en ese momento, las riquezas de las naciones nos van a perseguir. No es que nosotros vamos a tener que ir a las naciones a buscar, sino que nosotros vamos a estar en un país y todas las riquezas van a llegar a nosotros, solas. Y también es importante entender que, obviamente, sabiduría y entendimiento es más valioso que oro y plata. Entonces vamos a estar llenos de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento. Y por eso es que las naciones nos van a buscar, porque no van a saber cómo actuar, porque ya van a tener 6.000 años de experiencia, que es la historia humana, para saber que la forma en que el hombre quiere actuar no sirve. Solo la forma en que Yahweh nos dice que actuemos. Entonces, como nosotros vamos a ser ricos en sabiduría, conocimiento y entendimiento, aquellos que sean ricos en materia la van a traer a nosotros para que podamos darles lo que necesitan. Y va a ser un mundo en el que, o sea, va a ser perfecto en todo aspecto, pero van a seguir habiendo naciones, como lo estamos viendo aquí, ¿verdad? En el cristianismo se enseña, todos van al cielo y punto, y todos van a estar en el mismo nivel, todos van a ser iguales y todos, no sé, como que es muy básico el cielo cristiano. Y vemos en la escritura que habla de que van a haber naciones, que van a tener que responder, van a tener que traer tributo, etcétera. Entonces, mi punto es que la tierra va a seguir funcionando, solo que de una manera perfecta. Ya no va a haber democracia, va a haber una monarquía, bueno, un imperio hasta se podría decir, porque va a haber, ¿verdad? El mismo va a ser sacerdote y rey. Entonces, cuando lo veas, estarás radiante, tu corazón palpitará y se dilatará, pues te traerán las riquezas del oeste. Aquí ponen el mar, ok. En hebreo, yam es mar. Dice, se ensanchará tu corazón. Ajá. Todo las riquezas del mar. El mar es uno de los nombres que se le da al oeste o al occidente. En hebreo se le llama yam porque es donde, o sea, para ese lado, desde Israel, hay muchísimo mar, hay un océano gigante, ¿verdad? En el medio de América y el Oriente, entonces se le llama mar al occidente. Por eso aquí pusieron mar y aquí pusieron oeste. Pues dice, los tesoros de las naciones te entregarán. Ajá. Tesoros o el poder de las naciones vendrá a ti. Como ya bueno, va a establecer como reyes, nos va a dar el entendimiento. Las naciones van a tener que dar honor, estima y todo lo demás. Verso 6. Dice, hordas de camellos te cubrirán, camellos jóvenes de Midian y de Efá. Todos vienen de Sheba, trayendo oro e incienso, y proclamarán las alabanzas de Yahweh. Recuerden que los camellos representan riqueza. Por eso Yahushua comparó al rico con un camello. Que igual de difícil pasar un camello a través de una aguja, del ojo de una aguja, que un rico entrar al reino de Yahweh. Hace poco leímos eso y explicaba cómo la Kuf es una representación del reino de Yahweh, de la entrada, y una representación del ojo de la aguja. Y la Gimel
representa al camello y representa al hombre rico. Entonces por eso es como si hubieras usado el mismo ejemplo. Digamos, más fácil que entre una gimel por una kuf que una gimel entre por una kuf. Es más fácil que entre camello a través del ojo de una aguja que un rico al reino de Yahweh. Entonces por eso menciona aquí los camellos. Dice, multitud de camellos te cubrirá de todas las riquezas que van a traer las naciones. Y dromedarios de Midian y de Efah. Aquí ponen, Efah era una tribu madianita. Recuerdan, Midian por un lado fue donde llegó Moshe antes de que Yahweh lo escogiera para mandarlo a sacar al pueblo de Egipto, o sea, Israel de Egipto. Y además también Midian se mezclaron con los de Ismael y fueron un ejército gigante que fueron los que llegaron a pelear a Israel cuando estaba Gedeón. Recuerdan, lo leímos hace poco en Jueces de Gidón, y que representa la guerra de Armagedón, ¿verdad? Por eso el Gidón, la guerra de Armagedón, cuando todas las naciones se van a levantar para pelear contra Yahweh y contra Mashiach cuando viene en Apocalipsis 19. Y el punto es que todos los madianitas que antes se levantaban en contra nuestra, como hay muchos ejemplos en la historia, ahora nos van a pertenecer. Obviamente los impíos se van a ir al infierno, y los que queden van a reconocer la grandeza de Yahweh y de su pueblo. Entonces, multitud de camellos te cubrirá y dromedarios de Midian y de Efah. Vendrán todos los de Sheba trayendo oro e incienso. Una vez más, la riqueza. Recuerdan que Sheba fue, la reina de Sheba fue la que llegó a conocer a Shlomo, Salomón, porque se había dado cuenta que, le habían llegado a ella rumores de la sabiduría del rey de Israel. Entonces ella dijo, no, tengo que ir a ver si es cierto esto, porque no me lo creo, que sea tan sabio como dicen y que tenga tanto poder como dicen, que le ordena a los espíritus, a los demonios y le hacen caso, etc. Entonces decidió ir e hizo un viaje larguísimo para llegar a Israel. Conoció a Shlomo y Shlomo hasta se acostó con ella. Entonces ella se fue embarazada de vuelta, y de ahí vino Menelik, de quien vino eventualmente Haile Selassie, que es al que adoran como si fuera el Mesías, los Rastas. Eso es una doctrina errada, aunque es cierta la historia de Sheba y de Menelik, y de que Selassie era un hombre justo, parece haber sido un muy buen rey, no quiere decir que haya sido el último. Y la doctrina Rasta vino hasta después de él, entonces no es como que él dijo yo soy, ¿verdad? Por si algo, no fue que Selassie, o sea, yo no considero que Selassie está en el infierno, aunque hoy en día hay una doctrina falsa usándolo a él como el ejemplo. ¿Sí me explico? Entonces, los Rastas son como hijos de Sheba, espiritualmente, ¿verdad? Así como alguien que cree en el nombre de Yahushua se hace hijo de Yahweh, sea donde sea que venga. Alguien que sigue a Selassie se hace hijo de Menelik, espiritualmente hablando. ¿Sí me explico? Entonces vienen de Sheba. Y esto parecería indicar, y por eso siempre lo menciono, es posible que algunos de los que hoy en día siguen la doctrina Rasta, que saben que el sistema es Babilonia y que saben otro montón de cosas acerca del sistema y de este mundo falso, que algunos de ellos lleguen a reconocer y entender que no era Selassie, pero que sí era Yahushua, y a través de la doctrina de los 12 testigos lleguen a creer la verdad y se conviertan. Una de las posibilidades que veo con respecto a este verso, por el hecho de que menciona específicamente a Sheba, y que traerían oro e incienso. Oro representa el reino, y obviamente en lo literal riquezas. Y incienso, lo literal es obvio, pero en lo espiritual representa las oraciones de los apartados, o sea que van a aprender a orar, van a orar por, y también las obras de los justos. Entonces harían buenas obras a partir de ese momento. También es por eso que, digamos, el hecho de que menciona incienso con Sheba y no lo menciona con Midian, porque recuerden que la reina de Sheba fue la que le trajo a Shlomo la mayor cantidad de incienso que se ha visto en la historia, un cargamento de incienso gigante. Entonces por eso Sheba y los Rastas están conectados con el incienso. Recuerden que en hebreo Canebesem era uno de los principales ingredientes del incienso, así como del aceite de unción. Canebesem se utilizaba como incienso.
Y eso fue lo que le trajo la reina del Sheba a Shlomo, el mayor cargamento que había, que se ha visto. Y por eso es que se menciona aquí, como algo clave de ese pueblo. Entonces, multitud de camellos te cubrirá y dromedarios de Midian y de Efá. Vendrán todos los de Sheba, trayendo oro e incienso, y publicarán las alabanzas de Yahweh. Van a anunciar todo lo que Yahweh ha hecho. Curioso, digamos, bueno, sabemos, ¿verdad? La música es uno de los medios más comunes o literales para alabar a Yahweh. También es el que utiliza el enemigo para engañar a la gente. Y como sabemos, ahora que mencionan los rastas, es una de las cosas que más tienen, música, ¿verdad? Reggae. Y por ejemplo, el mayor representante del reggae, Bob Marley, que es súper conocido alrededor del mundo. Muchos lo ven solo como el representante de la cannabis. No entienden lo que es verdaderamente, lo que hizo, lo que dijo. Mucha gente que lo oye sin saber lo que está diciendo. Pero si uno le pone atención a las letras de Bob Marley, todas son del Padre, todas son de Yahweh, todas son de amor. Bueno, quizá hayan unas 2 o 3, 4 canciones que no, que sean de amar a una mujer y cosas así, también es normal. Pero y aún en esas menciona Yahweh. Entonces, no lo menciona Yahweh, lo menciona Yah, ¿verdad? Como por si algo. Como Yah, como aparece en los Salmos. En algunas otras ocasiones quizá diga algo diferente, pero el punto es que sus canciones son de la escritura, agarra versos de la escritura. De hecho, el mismo Bob Marley en la canción Exodus pide al Todopoderoso que le envíe un profeta como Moshe. Entonces está más entendido que la mayoría. Y otro montón de cosas que dicen sus canciones y la gente ni cuenta se da. Nada más lo ven como la planta de cannabis, ¿verdad? Y por no usar otra palabra. Entonces, curioso que menciona aquí, publicarán las alabanzas de Yahweh, porque la música reggae es algo que se ha utilizado mucho para publicar las alabanzas de Yahweh. Ahora, también han hecho un montón de reggae basura, por supuesto, y reggae para pecar y demás. Pero empezó como publicar las alabanzas de Yah. Entonces, curioso que lo menciona acá. Bueno, Midian, ¿verdad? Quiere decir pleito o lucha. Entonces los que estaban en pleito contra nosotros ya van a dar honor, ya van a reconocer. Efá quiere decir como oscuro. Sí, como oscuridad. Entonces los que estaban en la oscuridad y los que estaban en contra nuestro van a finalmente ver luz y reconocer dónde estaba esa luz, cuál era la fuente de esa luz. Y después vendrán los de Sheba, que quiere decir pacto o 7. Vendrán los del pacto. Entonces vendrán aquellos que hayan hecho pacto, que en ese caso podría haber como los muchos también, ¿verdad? Si lo vemos solo como el significado del nombre, por si algo. O será que vendrán los de Sheba y harán pacto para poder continuar en la realidad, en el mundo. Y solo nombre sería la multitud de caminos de oscuridad. La lucha contra la oscuridad traerá el pacto. O la lucha contra la oscuridad se dará en los 7. O sea, los últimos 7 años, la última semana de Daniel, Sheba. Y es una lucha contra la oscuridad porque el Hijo del Hombre viene como ladrón en la noche a pelear contra el enemigo para deshacer la oscuridad. Entonces nace como el sol de justicia. Entonces la lucha Midian contra la oscuridad, Efá, para traer el pacto, la confirmación del pacto, Sheba, durante 7 años, Sheba. El verso 7. Todo el ganado menor de Kedar será reunido para ti. Los carneros de Nebaiot entrarán a tu servicio. Aquí se refiere a que todas las propiedades de los enemigos pasarán a manos de Israel. Serán aceptados favorablemente como ofrenda sobre mi altar y exaltaré el templo de mi esplendor. Kedar quiere decir de piel oscura. Curioso que aparece después de Sheba, ¿verdad? Y lo que mencionaba de los rastas. Y Nebaiot quiere decir alturas. Y también profetiza. ¿Qué es lo?
Entonces, la lucha contra la oscuridad durante los 7 años confirmará el pacto. Y bueno, ahí se podría decir varias cosas también. Quedar con piel oscura, como sabemos, ¿verdad? Muchos de los de Israel son de piel oscura, a diferencia de como lo han enseñado o pensado la mayoría de la gente. Por otro lado, hay algunos detalles, digamos, con Nimrod, que Nimrod lo más seguro era de piel oscura, como lo hemos hablado, y por eso he mencionado como la bestia. Puede ser que salga parecido, y digo es una posibilidad por el hecho de que hoy en día sabemos hay mucha gente que es racista. Entonces habrá que ver cómo eso se termina manifestando en el sentido negativo, si solo es oscuro en su espíritu, o sea, en lo que representa oscuridad espiritual. Y bueno, y con lo que decía y lo otro, la profetisa Nebayot, recuerden que la escritura habla de que Jezabel se hace pasar por profetisa, y refiriéndose a la gran ramera. Entonces, si vemos Kedar y profetiza, o Nebayot, como la bestia y la gran ramera, sería la lucha en medio de la oscuridad o contra la oscuridad. Confirmará el pacto en los 7 años, cuando la bestia y la gran ramera, o cuando se manifieste uno de piel oscura y una que se dice profetiza. Y por otro lado, ¿verdad? Sabemos que en Israel ya voy a poner el espíritu de profecía, y Israel aparece como pueblo, como femenino. Y como decía, muchos del pueblo son de piel oscura, aún se cree el mismo Mashiach, obviamente, de piel oscura. Y lo vemos también en la escritura, por si algo, la piel oscura de Israel. Y lo digo así por el hecho de que después de mencionar el pacto, menciona que aquellos de piel oscura irán a las alturas, como la profetisa o el pueblo escogido. Entonces, todo el ganado de Kedar será reunido para ti, carneros de Nebayot estarán a tu servicio. El hecho de ver esto, una vez más, todas las riquezas vendrán a nosotros, vamos a administrar las riquezas del mundo. Dice, serán una ofrenda agradable sobre mi altar, y daré esplendor a la casa de mi estima. Por cosas como estas, y lo que veremos en Ezequiel después, los judíos hablan de que los sacrificios no se van a quitar, de que los sacrificios van a seguir eternamente. Como sabemos, los sacrificios en este mundo no son hechos para Yahweh, en realidad unos son hechos para los demonios, otros son hechos para ángeles caídos. Y eso es lo que causa un poco de problema con ese pensamiento. Sin embargo, si entendemos que los escogidos van a tomar el lugar de los ángeles, y los ángeles eran los que tomaban los sacrificios, entonces en este caso serían los 144,000 los que disfrutarían de los sacrificios que la gente traiga para Yahweh, en el sentido de que, como vamos a vivir en un mundo parecido, todavía se va a poder comer, aunque no sea necesario, al menos para los escogidos. No sería necesario, pero podría ser un placer, como cuando los ángeles bajaron y comieron con Abraham. Entonces, que traigan sacrificios de animales, y serían las personas de Israel los que los consumirían, ¿verdad? No sería que Yahweh necesite comer, o que Yahweh necesite animales siendo sacrificados, pero el que traigan animales y se presenten como ofrenda, si estamos hablando de sacrificar esos animales, sería para que se los coma el pueblo, para que los disfrute, ¿verdad? Sería el punto. Y daré esplendor a la casa de mi estima. Serán una ofrenda sobre mi altar. Y como altar en hebreo es Mizbeach, y Mizbeach es fuente de Sebach, y Sebach es sacrificio. Entonces estaba mencionando sacrificio al decir serán ofrendas sobre mi altar, estaba mencionando sacrificio. Y daré belleza a la casa de mi esplendor. Verso 8. Dice, ¿quiénes son estos que vuelan como una nube y como palomas a sus palomares? Ven qué buen verso ese. Dice, Mi Eile, ¿quiénes son estos? Por un lado el Mi, ¿quién? Yahushua. Entonces, ¿quiénes serían estos? El cuerpo de Mashiach, que vemos en Apocalipsis 12, que se le dan alas como de águila. A los escogidos se les dan alas como de águila para que vuelen de delante de la bestia, o el ejército que le manda la serpiente, en Apocalipsis 12, y vayan al lugar preparado que Yahweh les tiene para 1260 días ser sustentados. Entonces, por eso pregunta acá, cuando está hablando de
todo lo que se va a manifestar para el fin de los tiempos. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Aquí ponen un paréntesis, vamos a ver qué dice. Así preguntará asombrada Jerusalén cuando vea retornar a los exiliados. ¿Verdad? Jerusalén diciendo, ¿quién es este montón de gente? Porque hoy en día el pueblo judío es súper pequeño y de ellos la mayoría no son israelitas. O sea, me refiero al pueblo judío, me refiero a los que dicen ser judíos. La mayoría no son israelitas, entonces son todavía menos los que se cree que son judíos. Una vez que los verdaderos israelitas de todas las naciones vengan, va a estar repleto Israel de verdaderos israelíes, y el pueblo, la tierra misma va a decir, ¿de dónde salió este montón de gente? ¿Quién me hizo este montón de hijos? Después de haber estado sola, ¿verdad? La tierra, me refiero en el sentido de sin sus propios hijos, sino un montón de gente que dicen ser sus hijos. El hecho de que dice, ¿quiénes son estos que vienen como palomas? Está haciendo alusión a que los escogidos van a ser transformados, van a recibir alas de águila o de ave y van a llegar volando a la tierra al ser transformados y llevados al monte Sión, Apocalipsis 14. En el judaísmo enseñan que esto ya ha estado pasando en aviones, que vienen en aviones a entrar a Israel, según lo que dicen, pero muchas razones por las que no considero eso correcto. Entonces, ¿quiénes son estos que vuelan como una nube y como palomas a sus palomares? Recuerden que en Apocalipsis 14 vemos que los 144,000 van a ser cosechados y los cosecha uno como el Hijo del Hombre, que viene en una nube. Entonces, si los recoge, todos irían en la nube, o estarían en las nubes, como también dice Pablo en Tesalonicenses y en Corintios, que los escogidos serán reunidos con el soberano en las nubes. Por eso vendrían desde las nubes, como nubes. ¿Sí me explico? Entonces, eso es Apocalipsis 12 en la cosecha. ¿Quiénes son estos que vuelan como una nube y como palomas a sus palomares? Porque en mí confían las islas lejanas, con los barcos de Tarshish. Recuerden que Tarshish o Tarsis, como parecen algunos, es España. Esto a mí me parece muy poderoso y bendito Yahweh, me alegra mucho la vida, porque nosotros vinimos de barcos de España. Fueron barcos españoles los que nos trajeron a América. Entonces, por eso Yahweh menciona a través de toda la escritura una y otra vez las naves de España, los barcos de España en los cuales fueron transportados los israelitas, como por ejemplo los sefarditas. Porque en mí confían las islas lejanas. Recuerden que islas se refiere a una pequeña porción de tierra en medio de un montón de mar. El mar representa a las naciones, la tierra a los creyentes, y tras de eso, ¿verdad?, es arena la que está en la pura orilla de esas islas, y Yahweh dijo que Israel sería como la arena del mar. Entonces las islas representan los poquitos grupos de personas que creen en la verdad, que se encuentran en medio de las naciones por todo lado. Y dice, con los barcos de Tarshish, como en los viejos tiempos, para traer a tus hijos desde lejos con su plata y su oro. Entonces menciona esas naves de Tarshish porque así nos trajeron acá, pero ahora Yahweh nos va a hacer volver volando, no en avión, sino vamos a ver cómo se va a hacer, porque tampoco estoy diciendo que vayamos a tener alas literales. Sería hermoso, quién sabe cómo, ¿verdad?, alas así como los dibujan a los ángeles. No necesariamente tiene que ser así, porque recuerden que en Deuteronomio aparece que Yahweh sacó a los israelíes de Egipto con alas como de águila. Entonces va a ser una forma milagrosa, no necesariamente con alas, ¿verdad? Entonces, porque en mí confían las islas lejanas, con los barcos de Tarshish como en los viejos tiempos, para traer a sus hijos desde lejos con su plata y su oro. Al igual que cuando Yahweh sacó a Israel de Egipto, salieron con todo el oro y plata de Egipto, de los egipcios. Dice, en aras del nombre de Yahweh tu Elohim, y por causa del apartado de Israel, pues él te exaltará. Paréntesis dice, o sea, incluso los pueblos más alejados reconocerán mi grandeza y llevarán a los exiliados de Israel a su tierra. Ese 9 aquí dice, ciertamente en mí esperarán los de las costas. Muy importante, en mí esperarán los de las costas. Por eso aquí ponen islas, aquí ponen costas, porque el punto de la isla es la costa. Entonces,
En mí esperan los de las costas, se refiere a aquellos pocos que se encuentran entre las naciones, esperan a Yahweh que se manifieste para sacarlos de esas naciones y llevarlos a Jerusalén. Y bueno, de hecho en mí esperarán los de las costas en futuro, ¿verdad? Como en el fin de los tiempos. Y después dice, y las naves de Tarshish desde el principio. Vean qué perfecto, las naves de Tarshish están esperando a Yahweh desde el principio. ¿Cuál principio? Desde que salieron de Tarshish en naves. O sea, los israelitas, que hoy en día son llamados latinos, esperaban a Yahweh cuando fueron sacados a la fuerza de España por no convertirse al cristianismo. Y algunos que se hicieron pasar por cristianos, ¿verdad? Para que no los mataran, como se dio en ese momento. Entonces, vean qué perfecto. Y las naves de Tarshish desde el principio. Que esa también es la razón por la que Yoná, el profeta Jonás, agarró barco para irse a Tarshish cuando Yahweh le dijo vaya a Nínive. Y por eso, o sea, una de las grandes representaciones de por qué Jonás se fue a Tarshish es porque el pueblo, una gran parte del pueblo, no todo, se iría a Tarshish. Y lo otro es razón por la que en la parte de arriba de Yahushua, cuando Yahushua lo colgaron, que pusieron en un madero, en una tabla, este Yahushua, el rey de los Yahudim, bueno, Yahushua Nazareno y rey de los Yahudim, y lo pusieron en hebreo, griego y latín, por el proceso que pasaría el pueblo hebreo hasta convertirse en latino. Entonces, ciertamente en mí esperarán los de las costas y las naves de Tarshish desde el principio, para traer a tus hijos desde lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Yahweh tu poderoso. Así como esos escogidos están esperando en su nombre, y traerán todo para dar honor a su nombre, y al apartado de Israel que te ha exaltado. Al nombre de Yahweh y al apartado, como si fueran dos personas. Porque el mismo Yahweh dijo, yo soy el primero y yo soy el último. El primero dijo, yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibéis. Por eso es el nombre encarnado, es la palabra misma. Y Apocalipsis 19:13 dice que el nombre del Hijo es la palabra de Yahweh. Entonces, traerán su plata y su oro con ellos, al nombre de Yahweh tu Elohim, o sea, a Yahushua, al honor de Mashiach, y al apartado de Israel, que te ha exaltado, haciendo alusión al Kabod, ¿verdad? Al reino que vamos a recibir de Yahweh a través de Yahushua, y el último es que viene como rey. También, por si algo, recuerden que Yahweh habla en Éxodo de que Yahweh es un poderoso celoso y su nombre es celoso. Y aquí menciona el nombre y el apartado de Israel, que obviamente apartado de Israel también le queda perfecto a Yahushua, puesto que él fue apartado en Israel para morir por nosotros sin pecado. Entonces toda su vida estuvo apartado del pecado, fue apartado para ser sacrificado por nosotros, y vivía en Nazaret, que quiere decir lugar apartado o separado, por si algo, que si no diría con Kadosh, ¿verdad? Pero guardado es lo que quiere decir Nazaret, y cuando uno guarda algo lo aparta del resto de cosas. Entonces dice, su plata y su oro con ellos, al nombre de Yahweh tu poderoso y el apartado de Israel que te ha exaltado. Verso 9, porque en mí confían las islas lejanas con los barcos de Tarshish como en los viejos tiempos, para traer a tus hijos desde lejos con su plata y su oro, en aras del nombre de Yahweh tu Elohim, y por causa del apartado de Israel, pues él te exaltará. Entonces los hijos de los extranjeros construirán tus muros, y sus reyes estarán a tu servicio. Ahí vemos lo que decía de que van a haber reyes entre las naciones, pero van a ser siervos de los de Israel. Entonces van a haber líderes entre las naciones, pero no van a tener una autoridad absoluta, van a tener que responder a los escogidos, y ellos mismos serán los que construirán los muros de nuestra ciudad. Entonces los hijos de los extranjeros construirán tus muros, y sus reyes estarán a tu servicio. Si bien en mi indignación te castigué, en mi bondad te tengo compasión. Este es otro verso que bendito Yahweh que está escrito, porque sabemos toda la historia humana, cómo le ha ido al pueblo por sus pecados, no porque Yahweh sea malo, sino porque simplemente el pueblo ha pecado y se lo merece. Cada uno de nosotros ha pecado y se ha merecido lo que nos ha pasado, y nos hemos merecido más, pero Yahweh nos ha guardado, bendito sea. Entonces, dice, los hijos de los extranjeros construirán tus muros, y sus reyes estarán a tu servicio.
Si bien en mi indignación te castigué, dice, de cierto nos castigó. Cuando estaba indignado, estaba enojado. Durante toda la historia he estado enojado, porque toda la historia hemos pecado desde el primer día que nos hizo. Entonces ahora nos promete que en su bondad va a tener compasión. Yahweh va a cambiar todo ese enojo que ha tenido los últimos 6 milenios por pura bondad el próximo milenio. Y no tenemos la menor idea de cómo eso se va a sentir, lo bueno que va a ser. Bendito Yahweh, no lo podemos imaginar en esta realidad, pero va a ser sorprendente. Y repito, no lo podemos imaginar porque aún cuando Yahweh está enojado, Yahweh se encarga de que a veces nos vaya bien. Imagínense Yahweh feliz. Y también ahora estaba viendo algo que hablaban del Todopoderoso, según ellos era comedia, pero decían cosas como que el Todopoderoso es el mayor bully que existe. Y le decía uno a otro que, ¿usted cree que la gente ama? Bueno, ellos dicen Dios, ¿verdad? ¿Usted cree que la gente ama a Dios? La gente le teme a Dios, porque es el mejor bully que hay. Y hay mucha gente que lo piensa así, en realidad. Hay mucha gente que piensa que el Todopoderoso es malo, solo mal ha hecho, solo daño, solo consecuencias. Nadie acepta sus errores, tristemente. Entonces todo lo que les pasa es porque Él es malo, porque los quiere tener bajo el zapato y cosas así como ellos lo piensan, sin entender que esa imagen que tienen es en realidad Satanás. Y por tener esa imagen es que les sigue pasando esa vida. También, como sabemos, por un lado las palabras tienen poder, tenemos el poder de la vida y la muerte, y como yo he mencionado también lo que es creer, o como lo digo normalmente, que lo que uno crea es lo que crea. Entonces lo que uno crea va a crear una realidad. A partir de lo que uno tenga en la mente, espere, se le va a venir. Por eso también Yahweh dice que no temamos, porque al impío lo que teme, eso le vendrá. Entonces los impíos, los que ven a Yahweh de esa manera, no se dan cuenta que están formándose para ellos mismos un Dios, como ellos les llaman, que los va a destruir, que les va a dar todo lo que ellos piden. Y me refiero que le piden con esas palabras negativas, ¿verdad? No de que quieren un carro y puff, carro. Entonces, si bien en mi indignación te castigué, y vean que dice castigué, no dice te hice daño, te castigué como un padre castiga a sus hijos porque hacen algo malo y los castiga porque los ama y los castiga para que mejoren. Y también como muchos padres dicen, me duele más a mí que a ti, ¿verdad? Muchos padres mienten cuando dicen eso, pero en muchos casos sí es cierto. Y con más razón Yahweh, que es el amor mismo, que es la bondad, que nos quiere hacer bien, pero ha tenido que castigarnos para ver si mejoramos. Entonces, si bien en mi indignación te castigué, en mi bondad te tengo compasión. Aquí cuando dice, construirán los hijos de los extranjeros tus muros, y los reyes de ellos, te servirán, serán tus ministros. Porque en mi enojo, o en mi indignación, te golpeé. Se podría traducir así, ¿verdad? Como el castigo. Y después dice, y en mi voluntad, o con mi voluntad, te tendré misericordia. Entonces, lo digo también así porque vean que dice, aquí ponen en mi bondad te tengo compasión. Aquí se podría ver como en mi voluntad, o me da la gana hacerte bien. Es mi voluntad, es lo que quiero, es hacerte bien, tenerte misericordia. Así como en un tiempo estuvo enojado, ahora decide tenernos misericordia. Que también el hecho de que lo diga así es porque no nos la merecemos. Porque la misericordia es algo que uno no merece. Justicia es lo que se merece. Ya sea para ganar un caso o para perderlo, lo que es justo es lo que es justo. Pero misericordia es la bondad. Entonces Yahweh está diciendo, a pesar de que todavía está en la carne y puede tener una inclinación al mal y pensar en hacer lo malo, ahora en el fin de los tiempos, después de mucho tiempo de haberte castigado, ahora te voy a tener misericordia.
y principalmente qué es lo que cambia entre todo ese tiempo, desde el principio de la historia y ahora que vino Yahushua, que es la misericordia, es el perdón de pecados. Entonces aquellos que tengan al verdadero Mesías, por supuesto, después de haber estado siendo castigados por tanto tiempo, ahora Yahweh por ese Mesías nos va a tener misericordia porque lo decidió según su voluntad, como lo vemos acá. Exacto, si es tu voluntad, sáname. Exactamente, lo que dice ahí, es mi voluntad sanarte. Como dijo Yahushua, sí quiero. Entonces, con mi voluntad te tendré misericordia. Sí, buen punto. Y eso verá, lo veíamos en Mateo hace poquito, que fue muy poderoso como ese hombre le respondió así a Yahushua, si quieres puedes sanarme. Puesto que es una forma humilde de pedir que lo sane. Es una persona que reconoce su pecado, es como no merezco, pero si quiere, por favor, porque sí lo quiero. No me lo merezco, pero viera qué feo que es estar ciego. Entonces, dice el verso 11. Tus puertas estarán siempre abiertas. Eso es también particular. Recuerdan que es en un sentido negativo lo que voy a decir, pero está conectado. Recuerdan que una vez que Yahushua murió, bueno, que lo mataron, el templo se mantuvo de pie por 40 años después de que Yahushua murió, porque lo destruyeron en el año 70. Y según el Talmud, de esos 40 años, las puertas se abrían solas todas las noches, y cuando llegaban a abrirlas ya estaban abiertas. Y se asustaban los sacerdotes porque conocían un verso de la escritura, los profetas, donde dice que se abran las puertas para que entre el fuego, para que entre el castigo. Entonces ellos decían, híjole, nos va a castigar, se están abriendo las puertas. Ahora, en el sentido positivo, es curioso que una vez que Mashiach se presenta, sus puertas permanecen abiertas hasta que se destruyó el templo. Mostrando cómo una vez que Mashiach viene, y Mashiach es la puerta, cuando creemos en él, tenemos la llave de David, que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Por más que los sacerdotes cerraban, Yahweh abría. Por más que los sacerdotes dijeron, matémoslo para que nadie lo acepte, aquí estamos, aceptándolo. Entonces, y 2000 años después, que solo eso debería ser suficiente para todos esos judíos para creer en Mashiach. Porque como dijo uno de los líderes judíos más importantes, y que está escrito, él les dijo, ¿ustedes para qué están haciendo tanto alboroto? Estoy parafraseando. Alboroto, ¿verdad? ¿Ustedes para qué están hablando de todo esto? Si la prédica de los apóstoles o de esos hombres es de Yahweh, nada que ustedes puedan hacer lo va a detener. Y si no es de Yahweh, en algunos días va a decrecer y va a dejar de ser, como ya ha pasado con un montón de falsos profetas. 2000 años después, aquí estamos hablando de él. O sea, venció Yahweh y aún así los judíos no lo ven, no lo entienden. Y repito, fue un líder de ellos, de los más importantes, aún para ellos, el que dijo esto que acabo de decir. Entonces, dice, tus puertas estarán siempre abiertas, siendo Yahushua la puerta, la entrada al Padre. Y por ende también al decir tus puertas abiertas, refiriéndose a Jerusalén, eso era un peligro. En lo que respecta a las ciudades del pasado, tener las puertas abiertas de la ciudad era un peligro, porque era como invitar a los enemigos a tomar la ciudad. Entonces, más bien para eso se hacían puertas, para tener la ciudad cerrada y solo salir a conseguir comida, cerrar otra vez. Pero el hecho de que las puertas van a estar constantemente abiertas es porque no vamos a tener temor de nada, vamos a tener todo el poder, ningún enemigo nos va a poder atacar, no nos van a poder hacer daño. Entonces vamos a darle la bienvenida a cualquiera porque solo van a venir a dar honor, estima y bendecir el nombre de Yahweh. Entonces, tus puertas estarán siempre abiertas, no se cerrarán ni de día ni de noche, para que te traigan las riquezas de las naciones y a sus reyes bajo custodia. En este verso dice, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche. Por un lado vemos que en ese tiempo no va a haber noche. Ahora, el hecho de que dice aquí ni de día ni de noche se puede conectar con el milenio, cuando todavía no hay cielo nuevo y tierra nueva, en el milenio. Pero también ni de día ni de noche, recuerden que a pesar de que no va a haber oscuridad en la vida eterna, sí va a haber noche, y digo entre comillas, porque nosotros pensamos en noche y pensamos en oscuridad. Me refiero a que van a haber 24 horas, solo que la oscuridad más grande de la noche, que serían las 3 de la mañana, va a ser como el mediodía de luz.
Entonces sí va a cambiar un poco la luz, porque imagínense el mediodía va a ser 7 veces más poderoso que el de hoy en día, la luz. Entonces el mediodía se va a notar la diferencia con las 3 de la mañana. ¿Sí me explico? Va a haber menos luz a las 3 de la mañana que al mediodía, pero la luz de las 3 de la mañana va a ser como la del mediodía de hoy. Por ende, si van a haber 24 horas y van a estar abiertas las 24 horas, las puertas de la ciudad. Entonces dice, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán ni de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones. Para eso. Vean qué perfecto. Como decía, antes era para protegerse y solo se salía para ir a traer algo de comida. Por eso es que una de las cosas que más se hacía en guerra era sitiar la ciudad y obligarlos a no poder salir. Entonces al no poder salir no podían traer comida. Entonces en unos días de estar sitiada la ciudad se empezaban a morir de hambre y ya los podían atacar más fácil. O se morían todos y después entraban. Saben, varias formas. Pero el sitiar una ciudad para que nadie saliera era una de las formas más estratégicas de vencer en una guerra. Y lo vemos acá, pero Yahweh lo dice al contrario. Van a estar abiertas constantemente porque no va a haber nada que temer. Y van a estar viniendo gente de todas las naciones trayendo regalos y trayendo regalos y trayendo regalos. Entonces, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos hasta ti sus reyes, ¿verdad? Custodiados. Para que den respuesta, para que pidan consejo, también den honor. Verso 12. Todo pueblo o reino, oigan esto, todo pueblo o reino que no se ponga a tu servicio perecerá. Es por esto que hay algunos grupos, como los hebreos israelitas que les he mencionado, y siempre lo menciono porque la verdad me parece muy chistoso, triste también, pero chistoso, en lo que respecta a religión, de que ¿verdad? Son negros israelitas y lo ven tristemente por el racismo que han pasado y por como hoy en día se habla del racismo que lo utilizan para torcer la mente de la gente y otras cosas. Tristemente enfocan mucho su prédica en la carne, enfocan mucho su prédica en el color de la piel. Entonces si ven a alguien blanco, así, estadounidense o ario, le dicen, usted va a ser mi esclavo, espérate porque usted va a ser mi esclavo muy pronto. Y ellos, ¿pero qué le pasa? Yo también creo en el Mesías. Y no me importa, su Mesías es falso. Entonces, en vez de buscar unión, en vez de buscar que se conviertan al verdadero Mesías, si es que entienden que el Mesías que tienen es falso, etc., lo que buscan es casi que ofender, tirar, criticar. O sea, yo creo que está bien decir las cosas malas de la religión, pero es la religión la que tiene el problema y los pastores que la enseñan. La gente que sigue esos pastores, la mayoría no sabe qué está haciendo. La mayoría, otros sí. La mayoría no sabe, entonces no podemos agarrarla en contra. Es que usted es un mongolo porque usted esto y yo ahora voy a ser mi esclavo. Nada de eso, no, así no es. Y tristemente en esa doctrina de israelita lo hacen mucho, lo he notado mucho. Por eso fue que Celio me dijo que esa persona con la que consiguió que vaya a entrevistarme no es así. O no lo ha visto haciendo eso. Bendito Yahweh. De todas maneras, si se presta, le menciono eso. ¿Por qué? Siendo ellos racistas, estando tan en contra del racismo, agarran la religión para ser racistas. Completamente ilógico. La escritura dice que el reino de Yahweh no es carne ni sangre. Entonces, ¿qué importa el color de la carne? Dice, todo pueblo o reino que no se ponga a tu servicio perecerá. Esas naciones serán destruidas por completo. Esas naciones serán destruidas por completo. Lo que les decía ahora, cualquier nación que se oponga a la verdad va a ser destruida en la guerra de Armagedón. Y cualquiera de esas naciones que sobreviva y no se haya puesto la marca de la bestia va a poder continuar y servir. Y cuidado, se opone porque es destruido. Porque recuerden que va a haber un milenio donde las naciones se van a multiplicar. Y al final del milenio Satanás va a ser echado, va a ser sacado del infierno un ratito para que engañe a las naciones. Y estas naciones van a venir a pelear otra vez contra Israel y Yahweh las va a destruir. Entonces ahí se va a confirmar esto. Porque van a haber unas naciones que se van a multiplicar y van a ser engañadas al final pensando que ya pueden tomar Israel. Y se van a equivocar y Yahweh los va a destruir. Entonces por eso dice aquí, todo pueblo o reino que no se ponga a tu servicio perecerá. Esas naciones serán destruidas por completo. Verso 13. La estima del Lebanón
vendrá hacia ti. El Lebanón es lo que se conoce como el Líbano, y con la estima se refería a los bosques que había en el Líbano, que eran, bueno, los árboles de esos bosques inmensos, como ningún árbol en ningún lado de la tierra. Eran árboles inmensos que vivían por montones de tiempo, y con inmenso me refiero a árboles que ya no existen. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los árboles gigantes que habían antes? Y pueden buscar en internet los árboles gigantes del pasado, y cómo hoy en día el árbol más grande que puede haber hoy en día es como una rama de esos árboles. El árbol más grande de hoy en día es como una ramita de los árboles a los que se refiere la escritura, por ejemplo acá. Recuerden que la escritura habla de que o sea, que los hombres van a tener vida o van a vivir tanto tiempo como los árboles. Y sabemos que los árboles duran más los árboles del pasado. Y recuerdan que los escogidos son representados por árboles. Los muchos son representados por la tierra, y las naciones son representados por el mar. Entonces por eso está mencionando los árboles del Líbano, que eran los árboles más famosos, la mejor madera. Cedro del Líbano era la mejor madera, entonces representa a los escogidos. También dice la escritura que los justos crecen como el cedro del Líbano y dan fruto como la palmera. Entonces, la estima del Lebanón vendrá hacia ti. Líbano viene de Labán, y Labán quiere decir blanco. Entonces sería como la estima de la blancura, refiriéndose a lo espiritual, ¿verdad? Que es el ser apartado, el ser puro, el no tener ninguna suciedad, el no tener ningún pecado. Por eso la escritura dice que Él volvería nuestros pecados, aunque fueran rojos como la grana, los haría blancos como la nieve. Entonces blancura representa pureza, el no tener pecado. La estima del Lebanón vendrá hacia ti. Cipreses, pinos y el boj, para embellecer el lugar de mi lugar apartado. Esos fueron los tipos de madera que se utilizaron para construir el templo. Como sabemos, como acabo de decir, los escogidos son árboles. Y los escogidos son el cuerpo de Mashiach. Y el cuerpo de Mashiach es el templo. Porque Él dijo, destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días. Y se refería a su propio cuerpo. Entonces el templo es el cuerpo de Mashiach, y el cuerpo de Mashiach son los escogidos, y los escogidos son árboles. Por eso está diciendo que traerán madera de todos estos árboles importantes hasta el templo, porque es las personas con las que se va a construir el templo, el cuerpo de Mashiach. Cipreses, pinos y el boj, para embellecer el lugar de mi lugar apartado. Sí, bueno, el lugar de mi templo. Y yo honraré el lugar donde apoyo mis pies. Vean qué bueno. Y yo honraré el lugar donde apoyo mis pies, ¿verdad? Que se refiere al estrado de sus pies. Yahweh dice la escritura que el trono de Yahweh es el cielo, y la tierra es el estrado de sus pies. Por eso también Yahushua dijo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que sería como decir que suceda en el estrado de tus pies lo mismo que sucede en tu trono. Y aquí está diciendo Yahweh, y yo honraré el lugar donde apoyo mis pies. Entonces Yahweh va a volver la tierra como el cielo. Le va a dar honor a la tierra para que ya no haya pecado, para que no haya oscuridad, etc. Y aquí ponen un paréntesis, dice, es decir, el gran templo de Jerusalén. Figurativamente, Yahweh está sentado en el trono celestial, y el templo de Jerusalén es el apoyo de sus pies. Pues sí, se puede decir así, pero recuerden que en el templo había un trono, que era el arca. Entonces, obviamente la escritura dice que el trono de Yahweh es el cielo, pero había una representación en el templo, que era el arca del pacto. Eso representa el trono, por eso tenía a los 2 ángeles como braceros. Los hijos de tus opresores vendrán hacia ti sumisamente, y todos los que te humillaron se postrarán a las plantas de tus pies. Vean cómo eso es casi idéntico a lo que mencionaba ahora. Ya lo voy a leer en Apocalipsis 3.9. Está también en Apocalipsis 2.9, pero el 3.9 es más claro, porque habla a los escogidos. En Apocalipsis 3.9 dice, de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Te daré algunos, porque los otros se van a ir al infierno. Pero los que queden van a tener que reconocer y dar honor.
Y lo estamos viendo aquí. Los hijos de tus opresores. ¿Quién es el principal opresor de Jacob? Esaú. Y de Esaú vino Roma y los judíos falsos. Los hijos de tus opresores vendrán hacia ti sumisamente, y todos los que te humillaron se postrarán a las plantas de tus pies y te llamarán ciudad de Yahweh, Sión, del apartado de Israel. Entonces van a reconocer que nosotros somos la verdadera Jerusalén. Somos el verdadero pueblo, no los que pensaba la gente hoy en día, porque hoy llaman lo bueno malo y lo malo bueno. Entonces llaman Esaú a Jacob y a Jacob lo llaman, llaman Esaú a Jacob y a Jacob lo llaman Esaú. Dice, en lugar de que estés abandonada y seas odiada y que nadie pase a través tuyo, haré que seas exaltada para siempre, una alegría para todas las generaciones. En lugar de que estés abandonada y seas odiada. Hoy en día, ¿cuánta gente odia a Israel? Montones de gente. Y muchos odian a Israel por lo que han hecho los judíos falsos. Muchos odian la tierra, la quieren destruir. Otros viven ahí y parece que la odian porque la tienen llena de ídolos y de otras cosas. Dice, en lugar de que estés abandonada, como lo estuvo por mucho tiempo, hoy en día hay gente, pero hay muchas partes que siguen abandonadas. Y seas odiada, repito, lo es, y que nadie pase a través tuyo. Hay mucha gente que evita pasar por Israel. Repito, porque ya hay gente, entonces sí hay gente ahí como para pasar, pero hay gente que evita pasar por ahí por todos los pleitos que hay, porque en sí es como una cárcel. Tristemente está lleno de rejas por todo lado, por la frontera, por todas las situaciones que hay con los musulmanes. Y que nadie pase a través tuyo, haré que seas exaltada para siempre. Eso de exaltada para siempre, como les he dicho, era que tuve la bendición de ir una vez a Israel y es triste el verlo tan... O sea, se supone que es la tierra más hermosa del mundo. Y quizás lo sea espiritualmente, porque físicamente ahorita no lo es. Y es la verdad, por más que yo me considere israelí, hijo de Yahweh, y que amo Israel, siendo verdadero como debemos serlo en Yahweh, uno ve Israel y ve otros países del mundo y dice, pues qué bonito ir a pasear ahí, a ese otro país. Mientras que Israel no está tan bonito ahorita, súper seco, súper caloroso, y la gente tristemente no es tan amigable. Como les dije, cuando tuve la oportunidad de ir, que tampoco fue mucho tiempo, pero que tuve la oportunidad de estar ahí un momento, en algunos casos eran los musulmanes más buena gente que los judíos, y el judío más buena gente que vi y que me dio una bendición tenía síndrome de Down, solo él. Y eso para mí también fue como una lección de ver cómo está la cuestión por allá. Mira qué lindo el muchacho, paso, y no, mira, el único que dijo algo, el único que tenía cara de amigos. Pero bueno, entonces por eso dice serás exaltada, porque ahorita no lo es. Entre todas las naciones no es la más bonita, no es la que está mejor acomodada, aunque están tratando de hacerlo los judíos de Sión, los sionistas, pero no lo van a lograr, por supuesto, porque es únicamente Yahweh el que va a poder exaltar a Israel. Entonces, en lugar de que estés abandonada y seas odiada y que nadie pase a través tuyo, haré que seas exaltada para siempre, una alegría para todas las generaciones. Va a ser una alegría ir a Israel. Hoy la gente, como decía ahora lo del sueño americano, un montón de gente quiere ir a Estados Unidos. Quizá no tanto como antes. Antes era todo el mundo, al menos lo que yo recuerdo. Pero eso va a ser Israel, el sueño israelí. Todo el mundo va a querer ir a Israel a conocer la tierra más hermosa. Todo el mundo va a querer ir a conocer las mejores personas, las personas más amigables, las personas más bondadosas, etc. Y recuerden, ¿verdad?, que también una tierra la hace su gente. Entonces cuando ya estén ahí los escogidos, va a ser un amor ese lugar. Va a haber fiesta por todo lado. De la buena, ¿no? Entonces, en lugar de que estés abandonada y seas odiada, de que nadie pase a través tuyo, haré que seas exaltada para siempre, una alegría para todas las generaciones. Te nutriré con la leche de las naciones y mamarás el pecho de las reinas, que se refiere a poseer las riquezas de los reinos. ¿Recuerdan cuando Yahweh le habló a Jacob? Bueno,
cuando Jacob le habló a Yosef en Génesis 49 y le da la bendición, no voy a leer toda la bendición, pero al final de la misma dice: por el Elohim de tu padre, en el verso 25 del 49, el cual te ayudará, por el poderoso omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Bendiciones de los pechos y del vientre se refiere a bendiciones terrenales. Entonces, al decir ahí, te nutriré con la leche de las naciones y mamarás el pecho de las reinas, se refiere a que vamos a obtener las bendiciones de este mundo, las terrenales, aquellas que tienen los reyes del mundo. Aquí ponen, es decir, poseerás las riquezas de los reinos. Dice: entonces reconocerás que yo, Yahweh, soy tu Salvador, y que tu libertador es el poderoso de Jacob. Una vez más lo dice de dos maneras, como al primero y al último. Entonces reconocerás que yo, Yahweh, soy tu Salvador. Yahushua es el Salvador, obviamente, y que tu libertador es el poderoso de Jacob. Jacob es una representación del último, a quien Yahweh libera a través de Yahushua. Obviamente los 144,000 están ahí incluidos, puesto que son el cuerpo de Mashiach. Dice: y sabrás que yo, Yahweh, soy tu Salvador y el Redentor, el fuerte de Jacob. Verso 17. En lugar de cobre traeré oro, y en vez de hierro traeré plata. Bendito Yahweh. El cobre o el bronce, porque en algunas traducciones dice bronce, se refiere a Grecia. Y de Grecia viene la mayoría de la falsedad de la apostasía. La misma palabra apostasía es griega. Roma es el hierro. Roma es representada por el hierro en Daniel. En el libro de Daniel, cuando vemos la estatua, vemos que Grecia es el bronce y Roma el hierro. Entonces, al decir aquí, en lugar de cobre traeré oro, es en lugar de Grecia, va a traer el reino de Yahweh. Grecia era conocido por basarse en las apariencias. Recuerden que los templos griegos eran gimnasios. Entonces ellos pensaban que una forma de mostrar grandeza espiritual era mostrando belleza física, perfección física. Entonces, entre más músculos, más marcado, menos porcentaje de grasa, ese está más cerca del cielo. Obviamente completamente falso, pero ellos pensaban que lo que se muestra por afuera era un reflejo de lo que se tiene adentro. Entonces se enfocaban más en lo de afuera, hasta el punto de olvidarse de lo de adentro. Y quizá, ¿verdad?, a través de las filosofías trataban de fortalecer lo de adentro, pero eran filosofías vacías, porque no estaban conectadas con la verdad. El amor, filosofía es amor, la sabiduría, pero era la sabiduría terrenal, no la sabiduría celestial. Entonces Grecia está conectado con juzgar por las apariencias, por eso el cristianismo, representado por Grecia, por eso el cristianismo está lleno de doctrinas falsas, griegas. El nombre Jesús viene de lo griego. Roma es de donde salió el catolicismo y los judíos falsos, como ya mencioné, pero principalmente el catolicismo, representado por el hierro. Por eso usaron hierro para matar montones de gente que creía en la escritura, que creía en Yahweh y no en como ellos lo predicaban. Entonces, en lugar de cobre traeré oro, en lugar de lo cristiano, en lugar de lo griego, en lugar de las apariencias, traerá la riqueza espiritual de los reyes escogidos, los 144,000 que son como el oro, que van a reinar no por apariencia, no según las apariencias, como dice la escritura, que no debemos juzgar según las apariencias, sino con justo juicio. Los escogidos van a juzgar con justo juicio, no según las apariencias como los griegos. Después dice: en lugar de cobre traeré oro, y en vez de hierro traeré plata, en vez de Roma, los muchos. Entonces, en lugar de cobre traeré oro, repito, en vez de Grecia, los pocos, y en vez de Roma, los muchos. Obviamente los muchos salen del cristianismo, del catolicismo, de los evangélicos, de los adventistas, etc. De todas esas doctrinas cristianas van a salir los pocos y los muchos.
Pero aquí el oro y plata representan a los pocos y a los muchos. Grecia y Roma representada por bronce y hierro. Entonces, también obviamente, ¿verdad? El hierro se traía para hacer armas y matar. Y Yahweh está diciendo, yo no voy a traer hierro, voy a traer en vez de hierro plata, que es un metal precioso. Curiosamente, con el bronce se hacían espejos. Y eso se conecta con Grecia para ver la apariencia. ¿Verdad? Los espejos, bueno, han fomentado la vanidad inmensamente en el mundo. No que tener un espejo sea pecado, ¿verdad? Por si algo. Es como la gente usa el espejo para dejarse llevar por la vanidad. O para dejarse llevar por todos los pensamientos negativos que le puedan venir, depende de la persona. ¿Verdad? Como, ay, vea este defecto, vea aquel otro defecto, vea aquel otro. No. Entonces, en lugar de cobre traeré oro y en vez de hierro traeré plata. En vez de madera, dice, en vez de Hanehoshet, que es bronce, ¿se acuerda lo que se usó para hacer a Nehushtan, la serpiente de bronce? Sí, en vez de árboles o madera, bronce. Como sabemos, obviamente a Yahushua lo sacrificaron en un madero. Entonces el madero o la madera hace alusión al sacrificio o también a quemar, porque quemaban sacrificios, ¿verdad? Y se encendía la madera. En vez de eso menciona bronce. Aquí el punto, ya cuando lo vemos todo junto, es cómo todo se va a elevar. Antes se usaba bronce para algo, ahora vamos a usar oro. Antes se usaba hierro para algo, ahora vamos a usar plata. Antes para aquellos que usaban madera, se usará bronce. Entonces eso es como subiendo de nivel todos los materiales que se utilizaban. También el bronce o el cobre es una mezcla. Es una aleación, exacto. Entonces es una mezcla y por ende representa también a los muchos. Mezcla de naciones. Y vean cómo acaba de decir, en vez de bronce, oro, como los pocos. En vez de hierro, plata, como los muchos. Y en vez de madera, como los que sacrificaron de las naciones, los que mataron, bronce. Eso haría alusión a las naciones, que repito, bronce es una mezcla, por ende como las mezclas que hay en las naciones. Uno va a Estados Unidos y hay gente de todos los países. Entonces, en vez de madera, cobre, y en vez de piedras, hierro. Vuelvo a lo mismo, todo subiendo de nivel. En vez de piedras, hierro. Con respecto a la fuerza de una piedra es mucha, pero es más fuerte el hierro. La fortaleza que nos va a dar. Y repito, esos últimos dos que mencionó, que en vez de madera y en vez de piedra, bronce y hierro, representando las naciones, como Roma y Grecia, que son naciones gentiles. Aquí ponen, es decir, el cobre que las naciones robaron de ti lo reemplazaré por oro. Lo único que interpretan ahí. El cobre que las naciones robaron de ti lo reemplazaré por oro. Entonces, el punto sería, lo más bajo que tengamos, lo de menos valor, se va a volver de mucho más valor. Lo que sea que nos hayan quitado, Yahweh nos lo va a devolver con creces. Como también dijo Yahushua, el que haya dejado padre y madre, esposa, esposo, hijos e hijas por mi nombre, recibirá 100 veces más en el reino. Designaré magistrados para la paz y dirigentes para la rectitud. Convertiré la paz en tu gobernante. Yahushua vino y dejó la paz que sobrepasa todo entendimiento y es el que debe gobernar nuestro corazón. Por eso está escrito que debemos traer todo pensamiento a obediencia de Mashiach. Y a la justicia tu príncipe. Porque el príncipe, que es el último que se convierte en rey, es el que va a traer justicia. La justicia es el último, que es el rey, por eso la justicia será príncipe. Dice el 18. No se escuchará más la violencia en tu tierra. No se escuchará más, un segundo, aquí hay un paréntesis con respecto a lo anterior. Designaré magistrados para la paz y dirigentes para la rectitud. Que también al verlo en plural se podría ver como pocos y muchos, por si algo. Después dice, en lugar de los injustos tributos que les exigían los gobiernos de los pueblos donde estaban exiliados, ahora habrá verdadera justicia. Dice, no se escuchará más la violencia en tu tierra. Eso, oírlo es, ¿verdad?
para el que conoce un poquitito de la tierra de Israel y ha vivido en esta última generación, y bueno, cualquier generación diría yo casi, sería como, bueno, es una promesa gigante que va a sorprender montones, porque Israel en estos tiempos es sinónimo de guerra, de conflicto. Entonces Yahweh promete: no se escuchará más la violencia en tu tierra. Eso es gigante. Por eso es que el mismo Yahweh dice que Él va a convertir todas las armas que se utilizan hoy en día para la guerra, las va a convertir en herramientas para arar la tierra. Entonces aquello que daba muerte ahora va a traer vida. No se escuchará más la violencia en tu tierra, ni el saqueo ni la calamidad dentro de tus fronteras. A tus muros de protección, aquí donde dice el saqueo, vamos a ver la palabra que utiliza, dice jamás. Jamás. Y recuerdan que, bueno, jamás es una palabra en español también, pero en realidad jamás es el nombre de un grupo terrorista que hace conflicto en Israel. Entonces vean que hasta eso se podría tomar como ya esos grupos no van a existir, no van a estar en la tierra. Entonces, no se escuchará más la violencia en tu tierra, ni el saqueo, ni la calamidad dentro de tus fronteras. A tus muros de protección los llamarás salvación. A tus muros de protección los llamarás salvación, y tus puertas su alabanza. Recuerden que en Apocalipsis vemos que los fundamentos para esos muros van a tener el nombre de los apóstoles, que al seguir a Yahushua se convirtieron en salvadores de todas las naciones al haber predicado las buenas nuevas. Y las puertas van a tener los nombres de los patriarcas, los 12 nombres de las 12 tribus, a través de los cuales vinimos a este mundo. Entonces por eso dice: a tus muros de protección los llamarás salvación, y a tus portones o a tus puertas su alabanza. Y llamaréis Yeshua, salvación, a tus muros. Y a tus puertas Tehilá, alabanza. Recuerden, Tehilá es de donde viene Tehilim. Tehilim es lo que se traduce como salmos. Y los salmos, ¿verdad?, la mayoría los escribió David. Y David representa al rey que enviaría a Yahweh al final. Entonces, al decir aquí: a tus muros de protección los llamarás salvación, Yeshua, es por los apóstoles que enseñan la doctrina de Yahushua, que recibimos Yeshua, salvación. Y no solo eso, los 144,000 son también llamados salvadores en la escritura, y los 144,000 son cada uno una piedra que se convierte en los muros, que son construidos sobre el fundamento, que son los apóstoles. Y después dice: y a tus puertas Tehilá, alabanza, y a tus puertas alabanza, ¿verdad? Como la alabanza que viene de David. Y ahí, bueno, repito, los patriarcas, los 12 hijos de Jacob, que se convirtieron en las tribus, todos vinieron de Israel, que es uno. Igual que los 144,000 van a venir del último, el testigo como Moshe, en lo que respecta a la doctrina que enseña, ¿verdad? No que sean sus hijos literal. O sea, no necesitarás más muros de protección y portones, pues Yahweh será tu resguardo. O sea, no necesitarás más muros de protección y portones, pues Yahweh será tu resguardo. ¿Verdad? Como tomando esto como diciendo que es la salvación la que nos va a cubrir, entonces no vamos a necesitar muros literales. Y se podría decir que a través de la alabanza podemos llegar a Él. Por eso las puertas. Dice el 19: el sol no será más para ti luz de día ni resplandor. Lo que decía ahora. Ya el sol no es el que nos va a alumbrar. El sol va a seguir existiendo, pero no lo vamos a necesitar para poder ver. Es la tierra la que lo va a necesitar. Nosotros no, porque nosotros vamos a tener la luz de Mashiach. Entonces dice: el sol no será más para ti luz de día ni resplandor, y la luna no te iluminará más. Pero no es que la luna no ilumina, es solo es un reflejo. Entonces ahí vemos claramente que la luna sí da luz. La luna no te iluminará más. Yahweh será una luz eterna para ti.
a través de Yahushua, que dijo: yo soy la luz. Y Yahweh será una luz eterna para ti, y tu poderoso será tu esplendor, y tu Elohim será tu esplendor. En Apocalipsis 21:23 dice: la ciudad, la nueva Jerusalén, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la estima de Elohim la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Entonces ya no se va a ocupar, a pesar de que va a haber. Nosotros no lo vamos a ocupar porque nuestra luz va a ser Yahweh a través de Yahushua. Entonces el sol no será más para ti luz de día ni resplandor, y la luna no te iluminará más. Yahweh será una luz eterna para ti, tu Elohim será tu esplendor. 19 al final. Yahweh será por luz por siempre, eternamente, y tu poderoso por belleza o esplendor. Tiferet, recuerdan, Tiferet se conecta con el último porque está conectado con la Sefirá, que representa el sol, y el último es el sol de justicia. Y la luz obviamente es Yahushua, que es la vida eterna. Por eso luz eterna para ti, y tu Elohim, tu Tiferet. Verso 20. Nunca más se pondrá tu sol. Pero no era que no lo íbamos a ocupar, porque una cosa es el sol de la tierra y otra es el sol de Israel. Está diciendo tu sol. ¿Sí me explico? El sol de Israel es Mashiach, primero y último, porque el primero es la luz y el último es la lumbrera, en el sentido de que una cosa es la esencia, que es la luz, y otra cosa es la lámpara a través de la cual sale la luz. Entonces, nunca más se pondrá tu sol ni tu luna volverá a eclipsarse. Ya nunca más van a haber eclipses, porque el eclipse representa castigo, representa señal de oscuridad, señal de que algo va a pasar en las naciones. Bueno, si es eclipse de sol o la luna, lo conectan con Israel. Entonces ya no van a haber señales en los cielos para anunciar desastre, por eso ya no va a haber eclipse. Además, me parece particular que dice ya no se pondrá, pero por la forma en que funciona, bueno, puede ser que Yahweh cambie el funcionamiento, por supuesto, pero la forma en que funciona el sol se mueve de tal manera que, digamos, nosotros estamos aquí en la mañana y lo vemos venir desde la montaña, desde el este, pasa por encima nuestro y después se aleja hasta irse al oeste y desaparecer. Pero ¿por qué es que desaparece de nuestra vista? Porque nuestros ojos no son capaces de percibir tanta distancia. Por eso es que entre más se va, menos le vemos hasta que desaparece. ¿Recuerdan lo del punto de perspectiva que se va formando como una pirámide? Lo veíamos la vez pasada. Bueno, como un triángulo así. Si uno ve un camino, se va haciendo así hasta que se acaba. Igual de arriba y abajo, se va haciendo así hasta que se acaba, en el centro. Por eso es que el sol pasa hasta que se esconde. Pero si nosotros tuviésemos la vista con los ojos perfectos, nunca dejaríamos de ver el sol. Siempre sabríamos dónde está, seríamos capaces de ver, mira por dónde está, pero ahí está, no se esconde, porque ya tenemos los ojos. Y nada raro que tengamos también la altura. ¿Sí me explico? En el cuerpo nuevo, altura y distancia para ver. Con ojos perfectos, el sol no se esconde, la luna tampoco. Entonces, nunca más se pondrá tu sol ni tu luna volverá a eclipsarse. Y bueno, eso lo estaba diciendo con lo que es luna y sol literal, por el hecho de que mencionó eclipse y por el hecho de que de lo de la vista que estaba mencionando, pero como estaba diciendo, también estaría refiriéndose a que el último nunca va a caer, así como Lucifer, que es el sol de este momento, cae todas las tardes. Mashiach nunca va a caer, se va a mantener firme por siempre, y la congregación nunca más va a caer en oscuridad, nunca va a ser eclipsada. Recuerdan que Jericó quiere decir su luna, Jericó, y fue a través de Jericó que se entró a la tierra prometida. Y Israel entró a la tierra prometida, tomó su tierra a través de su luna. Entonces al decir aquí tu luna nunca será eclipsada, ni tu luna volverá a eclipsarse, se refiere a que Israel nunca más va a caer en oscuridad. Así como el último no va a caer. Entonces nunca más se pondrá tu sol ni tu luna volverá a eclipsarse. Pues Yahweh será para ti luz eterna,
y se terminarán los días de tu duelo. Vean cómo conectó el duelo con el eclipse, mostrando que eclipse anuncia duelo, sufrimiento. Y por otro lado, que en lo que respecta a tu luna se refiere a Israel, y por ende Israel nunca más va a pasar por sufrimiento. También mencionó, nunca más se pondrá tu sol, se conecta con, pues Yahweh será para ti luz eterna. Porque la luz de este mundo es Lucifer, que cae todas las tardes. La luz del otro mundo va a ser Yahweh, que nunca cae. Igualmente se puede decir, vino Yahushua y dijo, yo soy la luz del mundo, pero lo mataron. En ese otro mundo no va a ser posible matarlo. ¿Está claro? Pues Yahweh será tu luz, para ti luz eterna. Y después dice, ni tu luna volverá a eclipsarse. Se conecta con, se terminarán los días de tu duelo. Tu pueblo son todos justos y heredarán la tierra para siempre. Tu pueblo, recuerden que los justificados van a ser el pueblo. Por ende, en ese momento, todo el pueblo va a ser justo. No va a haber ni uno que sea impío, ninguno que sea injusto, ninguno que sea pecador. Todo el pueblo va a ser justo. Tu pueblo son todos justos y heredarán la tierra para siempre. No dice heredarán el cielo. Porque en el cristianismo están hablando de irse al cielo. ¿Qué hacen con todos los versos que dice heredarán la tierra? Heredarán la tierra. ¿Para qué va a heredar uno la tierra si la va a destruir? Según la mentalidad cristiana. ¿Sí me explico? Ellos quieren heredar el cielo, pero Yahweh nos dice heredarán la tierra. Hasta en eso es triste que algo tan simple, porque está por todo lado. Tu pueblo son todos justos y heredarán la tierra para siempre. Ellos son un brote que yo planté, el renuevo que yo planté, el trabajo de mi mano en el cual yo me exalto. El trabajo de mi mano en el cual yo me exalto. Vean que dice mi mano, como sabemos Yahushua, y me parece curioso que ponen mi mano en mayúscula. Yahushua es el brazo, el último es la mano. Entonces Yahweh envió al primero, ahora envía al último, para que a través de su diestra pueda formar a los escogidos. Plantar a Israel como pueblo suyo, porque la semilla es Yahushua. La palabra de Yahweh es la semilla, el último viene y siembra en el corazón de los escogidos la palabra de Yahweh, que es Yahushua, y a través de esa semilla se siembra a Israel. Por eso es que Yahweh dice que sembré con mi mano. Tu pueblo son todos justos y le darán la tierra para siempre. Ellos son el renuevo que yo planté, el trabajo de mi mano. Entonces Yahweh lo planta a través del último, la mano, en el cual yo me exalto, a través del cual se va a exaltar, porque recuerdan lo que leímos ahora de Isaías 42, que Yahweh decía, mi nombre es Yahweh y a ningún otro daré mi estima, solo a su nombre y solo a los que confían en su nombre y lo mantienen como los escogidos. Por eso, el trabajo de mi mano en el cual yo me exalto. Otra vez la palabra el verbo de Tiferet, o la palabra que se refiere a Tiferet, la belleza del balance de del sol de justicia. Y dice, sí, que hice con mi mano para exaltar. Después dice el 22, el más pequeño se incrementará 1000 veces y el más joven se convertirá en una poderosa nación. El más pequeño que haya se va a multiplicar hasta ser un montón de gente. Y después dice, y el más joven se convertirá en una poderosa nación. En su momento la apuraré. Aquí dice, el pequeño llegará a ser un millar, del menor saldrá un pueblo poderoso. Yo, Yahweh, a su tiempo haré que esto se cumpla pronto. Me gusta mucho eso. A su tiempo lo voy a acelerar. Que es similar a lo que vemos en Habacuc, en el verso 2 del 2. Y Yahweh me respondió y dijo, escribe la visión, grábala en tablas para que pueda leerse de corrido. Aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará.
Entonces mucha gente lo ve como eso es una contradicción, porque dice, aunque tarde, no tardará. ¿Cómo es eso? Se refiere a, aunque en su perspectiva, por usted vivir tan poquitos años, se esté tardando, sepa que no se va a tardar, va a llegar al momento que es. Aunque en su vida haya durado mucho, sepa que va a ser cuando yo diga, y en el momento que sea, no se va a tardar, en el momento que sea, se va a apresurar. Y eso es lo que está diciendo. O sea, Yahweh dijo, tomará 6,000 años para que eso llegue, por eso parece que se tarda. Pero una vez que nos estemos acercando al año 6,000, Yahweh lo va a acelerar, porque tras de eso Yahweh nos dice que Él acorta los tiempos. Si no fuese por los escogidos, ¿verdad? Si no fuese porque Él acorta los tiempos, los escogidos se perderían. Entonces Yahweh acorta los tiempos por los escogidos, y eso hace también conexión con esto que dice que lo acelerará cuando llegue el momento. Eso es muy importante. Yo, Yahweh, a su tiempo, o sea, en el fin de los tiempos, haré que esto se cumpla pronto. Por eso es que ahorita que estamos en este tiempo lo vamos a ver todo viniéndose una tras otra rapidísimo. Me refiero al cumplimiento de las profecías. Igual por eso la escritura compara el fin de los tiempos con el dolor de una mujer en parto, que las contracciones se vuelven más unidas entre sí entre más pasa el tiempo. Igual va a ser en el fin, va a ser pronto. Y el comentario dice, o sea, si Israel es mentiroso, apuraré la redención. En caso contrario, la redención igualmente tendrá lugar, pero en su momento, al momento predestinado para ella. Entonces, no estoy de acuerdo, pero de versos como estos los judíos toman que ellos pueden acelerar la redención. Los judíos dicen que si todo el mundo cree, que si todos los judíos se convierten, viene Mesías. Eso no va a pasar. O sea, ellos, de hecho, la enseñanza es que si todos se convierten, el Mesías viene con misericordia. Si no se convierte ninguno, el Mesías viene con castigo. Pero sabemos que no se van a convertir todos. Y no se van a perder todos. Unos poquitos sí van a seguir la verdad. Entonces por eso Yahweh va a cortar el tiempo y va a acelerar lo que viene. Pero ellos lo toman como si ellos pudiesen doblar el brazo de Yahweh para que los redima antes de tiempo. Entonces la forma en que lo ven es como si todos son apartados, Él acelera la redención. Pero si todos siguen en pecado, vendrá el momento que Él determinó. Al final, si Él determinó un momento, es en ese momento en el que viene. Y el punto es que cuando ya sea el momento, se va a acelerar todo. Ese es el punto. ¿Está claro?